Bienvenidos una vez más a su canal favorito, el epicentro de los dramas, las intrigas y las historias de amor más apasionantes que nos regala la televisión turca. Hoy nos embarcamos en una exploración aún más profunda de un tema que sabemos que les encanta, esos amores de ensueño, esas parejas que nos hacen suspirar con cada mirada, pero también esas situaciones que nos muestran la realidad, a veces cruda, que se esconde tras la fachada perfecta. Vamos a sumergirnos en esos nidos de amor que vemos en pantalla, esos espacios que se convierten en testigos silenciosos de los sentimientos más profundos, tanto los dulces y apasionados como los amargos y dolorosos. Y para ello descorreremos el velo de algunos secretos y pasiones que se esconden tras las puertas de estas historias, esos rincones donde el amor se construye, se derrumba y renace una y otra vez. Si son de los que viven cada romance con intensidad, si las revelaciones inesperadas los mantienen al borde del asiento y si las series turcas son su refugio de emociones, este es su vídeo. Así que acomódense en su sofá favorito, preparen sus palomitas, su bebida preferida, y no se olviden de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Su apoyo es nuestro mayor motor. Y por supuesto, activen esa campanita traviesa para no perderse ninguno de nuestros contenidos. Empecemos este viaje emocional juntos. Hoy vamos a adentrarnos en el microcosmos de esas parejas que, dentro de la ficción, crean un universo propio, un espacio donde se cocinan sus historias de amor, sus intrigas, sus secretos mejor guardados y por supuesto sus conflictos más desgarradores. Vamos a analizar con lupa cómo el nido de amor, ese lugar que en teoría debería ser un refugio de intimidad, un santuario de paz y comprensión, se transforma muchas veces en un campo de batalla, en el escenario de revelaciones inesperadas que cambian el curso de las vidas de nuestros protagonistas, o en el laboratorio donde se experimentan las pasiones más intensas. Y como faro, como guía en este recorrido, vamos a usar como ejemplo a Kerem y Hande, dos nombres que resuenan con fuerza en el corazón de los fans de las series turcas, y cuyo romance en pantalla, y también fuera de ella, ha dejado una huella imborrable en la historia reciente de la televisión. Pero no nos detendremos ahí, vamos a ver cómo esta dinámica se repite, con sus matices y singularidades, en otras grandes producciones que han cautivado al público de todo el mundo. Comencemos nuestro análisis con la serie que desató la locura, Senkalkam, o como la conocimos en español, Love is in the Air. Esta serie que catapultó a la fama a Hande Erçel y Kerem Bürsin, es un claro ejemplo, casi un manual de cómo un espacio físico puede convertirse en un reflejo palpable de la relación de una pareja. El famoso Loft de Eda y Serkan, al principio un simple lugar donde sus vidas se cruzan debido a un contrato, se transforma poco a poco en su refugio, en su territorio íntimo, en su nido de amor particular. Aquí, entre esas paredes llenas de historia y sentimientos, vemos las primeras miradas tímidas que lo dicen todo, los roces accidentales que encienden la chispa, las discusiones acaloradas que sacan a relucir las diferencias, los gestos de reconciliación que construyen un nuevo nivel de intimidad. Es un escenario vivo donde se construye y se deconstruye su relación en cada episodio. La serie, con su mezcla de comedia romántica y pinceladas de drama, nos muestra la evolución de Eda y Serkan a través de su interacción con este espacio. Pero lo más interesante es cómo ese espacio se convierte en un personaje más, un testigo silencioso pero elocuente de sus transformaciones personales, de sus vulnerabilidades y de su crecimiento como pareja. También es crucial destacar cómo su propia casa de verano, un lugar alejado del bullicio de la ciudad, se convierte en otro importante nido de amor para ambos, un espacio que irá adquiriendo un significado cada vez más profundo a lo largo de la serie. En ese entorno relajado y natural, alejado de las presiones del trabajo, Eda y Serkan pueden mostrarse más auténticos, más vulnerables y más cercanos el uno al otro. Por supuesto, la trama, como ya muchos de ustedes saben, gira en torno a Eda, una joven soñadora que aspira a ser arquitecta paisajista, y Serkan, un arquitecto exitoso pero fríamente perfeccionista. Por un giro caprichoso del destino, se ven obligados a fingir un romance para un beneficio mutuo, y como suele ocurrir en este tipo de historias, el fingimiento, poco a poco, va dando paso a un amor real, genuino y arrebatador. Pero el camino no será un lecho de rosas, estará lleno de obstáculos y desafíos, y su hogar, su nido, se convierte en el escenario perfecto para todos los vaivenes de esta relación tan compleja como fascinante. Un dato curioso que pocos olvidarán. La química entre Hande y Kerem era tan fuerte y palpable en pantalla que trascendió la ficción, convirtiéndose en un fenómeno mediático. Lo que vimos en la serie era solo la punta del iceberg, una pequeña muestra de la magia que existía entre ellos, una conexión que cautivó a millones de espectadores en todo el mundo. Ahora vamos a pasar a otra serie, esta vez con un tono un poco más dramático, Kukur.
Aunque esta serie no se centra específicamente en una pareja romántica, sino que se enfoca en las dinámicas de una familia y una comunidad, se explora la idea del nido de amor desde una perspectiva diferente y mucho más amplia. En este caso, no es tanto una casa o un apartamento individual, sino un barrio entero, Kukur, un lugar plagado de secretos, lealtades inquebrantables, oscuras traiciones y fuertes lazos de sangre. ¿De qué va esta serie? Bien, Kukur es un barrio marginal de Estambul controlado por la poderosa y temida familia Koval, quienes se erigen como los protectores de sus vecinos, defendiéndolos de los peligros que acechan en el exterior. Yamak, el hijo menor de esta familia, un joven rebelde que había huido de su pasado, regresa a su hogar después de años de ausencia, y se ve envuelto en una cruenta guerra de poder por el control de su barrio, viéndose obligado a luchar por un lugar en su linaje. Si bien el romance no es el eje principal de la trama, si vemos cómo el barrio se convierte en el nido de esta familia, el lugar donde se forjan sus lazos, donde nacen y mueren sus esperanzas, donde se revelan sus pasiones más profundas y donde se libran sus batallas más crueles. El género de Kukur es, sin duda, un drama de acción con elementos de thriller, que te atrapa con su ritmo vertiginoso y sus personajes tan complejos como carismáticos. Los actores principales son Aras Bulut y Nemli, quien interpreta al atormentado Yamak, y Erkan Kolkak-Kostendil, en el papel del enigmático y temible Bartolu. La serie destaca por su gran carga emocional, por sus escenas de acción muy bien coreografiadas que te dejan sin aliento, y por una banda sonora que te pone los pelos de punta y que se ha convertido en un emblema de la serie. Un dato curioso que demuestra el poder de la ambientación es que el barrio de Kukur es un lugar ficticio creado para la serie, pero su ambientación es tan realista, tan cuidada hasta el más mínimo detalle, que muchos espectadores creyeron que existía de verdad, e incluso intentaron visitarlo, atraídos por el halo de misterio y peligro que envolvía a este lugar. La serie explora con maestría la idea de cómo un espacio, ya sea una casa íntima o un barrio extenso, puede convertirse en un reflejo de la identidad de un grupo, de los valores de una familia y de las luchas de una comunidad. Continuemos nuestra exploración con Silla Bellazask, o como se conoce en español, Amor en blanco y negro. Aquí el nido de amor se manifiesta de una forma mucho más ambigua y oscura, reflejando la complejidad de la relación entre los protagonistas. Asl, una cirujana idealista y apasionada por su trabajo, y Ferhat, un sicario implacable con un pasado traumático que lo atormenta, se ven obligados a casarse debido a un chantaje que los coloca en una situación límite. La imponente mansión de la familia Aslan, donde ambos se ven obligados a vivir como una pareja, se convierte en su espacio de convivencia forzada, un territorio hostil donde la tensión se palpa en el aire y el peligro acecha en cada rincón. La relación entre ellos es tensa, conflictiva y marcada por la desconfianza, pero a medida que pasan los días, descubren que a pesar de sus diferencias abismales, de sus mundos opuestos, hay algo que los atrae, una fuerza invisible que los une. Es un lugar de intriga, de secretos familiares que se desvelan lentamente, de mentiras y traiciones, pero también es el lugar donde un amor improbable florece en medio del caos y la desesperación. La serie es un drama romántico con tintes de thriller, que te mantiene al borde del asiento con sus giros inesperados y sus personajes tan bien construidos. Los actores principales son Birce Akalay, quien interpreta a la dulce y compasiva Asl, e Ibrahim Zelikkol, en el papel del oscuro y atormentado Ferhat, quienes logran una química magnífica que traspasa la pantalla y te atrapa desde el primer momento. El contraste entre sus personajes, ella una defensora de la vida, él un verdugo de la muerte, es uno de los grandes atractivos de esta historia, que explora los límites del amor y la redención. Un dato curioso que destaca el impacto emocional de esta serie es que tiene una gran base de fans que apreció mucho la evolución de los personajes, la forma en que su relación se desarrolló a lo largo de los capítulos, pasando del odio al amor, del rechazo a la aceptación, en un viaje tan doloroso como enriquecedor. En Amor en blanco y negro, el hogar es al principio un lugar de cautiverio, un reflejo de un matrimonio forzado, pero con el tiempo, y gracias a la fuerza del amor, termina siendo el refugio donde ambos encuentran una conexión genuina, un amor verdadero e inesperado, que los transforma por completo. Ahora, cambiemos un poco el tono y pasemos a una serie más ligera y luminosa, Erkencikus, o Pájaro Soñador, como se conoció en español. Aquí el nido de amor es mucho más vibrante, alegre y lleno de energía. Sanem, una joven aspirante a escritora con una imaginación desbordante, y Khan, un fotógrafo aventurero, libre y de espíritu nómada, se enamoran mientras trabajan en la misma agencia de publicidad. Su lugar de trabajo, la oficina de la agencia,
se convierte en el escenario de sus primeros encuentros, sus miradas tímidas que denotan una atracción irresistible, sus celos que revelan una pasión incipiente, sus risas que contagian la alegría del momento. La serie es una comedia romántica que te enamora con su frescura y su ritmo dinámico, pero que también tiene momentos de drama que añaden profundidad a la historia. Los actores principales son Demet Özdemir, quien encarna a la adorable Sanem, y Can Yaman en el papel del carismático Can, cuya química en pantalla fue simplemente espectacular, traspasando la barrera de la ficción y haciendo suspirar a los espectadores de todo el mundo. Pero también es muy importante mencionar la gran conexión que existía entre los personajes y el entorno que los rodeaba, un entorno que, a diferencia de otras series, está cargado de energía positiva y optimismo. En este caso, la naturaleza se convierte en parte fundamental de la historia, siendo el campo y la cabaña de Can lugares importantes en su relación, casi como otro nido de amor personal, donde ambos pueden escaparse del bullicio del mundo exterior para compartir momentos íntimos, románticos y llenos de complicidad. Un dato curioso que refleja el impacto internacional de esta serie es que fue un éxito rotundo en numerosos países, catapultando a sus protagonistas a la fama y convirtiéndolos en íconos de la televisión turca. Pájaro Soñador nos muestra cómo un espacio, incluso un lugar de trabajo, puede estar cargado de energía positiva, de alegría contagiosa, y como un sitio que en principio era impersonal puede transformarse en un territorio donde florece el romance y se construyen relaciones duraderas. Siguiendo con esta línea de comedias románticas que nos roban el corazón, vamos a hablar de Kiral Kask, o Amor de alquiler. En esta serie, Defne, una camarera de buen corazón que lucha por mantener a su familia, acepta un arriesgado contrato, fingir ser la novia de Ömer, un diseñador de zapatos exitoso pero algo reservado, para ayudar a su abuela con sus problemas económicos. La casa de Ömer, una residencia moderna y elegante que refleja su estilo minimalista, se convierte en el lugar donde se desarrolla la mayor parte de su relación, al principio basada en la mentira, pero luego transformada por la magia del amor. Al principio, la casa es un lugar de tensión, de incomodidad y fingimiento, pero poco a poco, gracias a la convivencia forzada y al conocimiento mutuo, se transforma en el espacio donde ambos se enamoran de verdad, donde se quitan las máscaras y se muestran vulnerables el uno al otro. Es un ejemplo de cómo el nido de amor puede nacer de una mentira, de un contrato interesado, pero terminar siendo el lugar donde se construye una relación sincera y auténtica, donde se derriban los muros y se abren los corazones. Esta serie es una comedia romántica con mucha chispa, con situaciones divertidas, personajes carismáticos y una historia que te atrapa desde el primer capítulo. Los actores principales son el Zinsangu y Barar Duk, que lograron una gran química en pantalla que fue alabada por el público y que los convirtió en una de las parejas más queridas de la televisión turca. La serie también se destaca por su banda sonora pegadiza que te pone de buen humor, y por un gran sentido del humor que aligera los momentos más tensos de la trama. Un dato curioso que demuestra el impacto de la serie es que muchos espectadores, fascinados por la química de los protagonistas, querían que fueran pareja en la vida real, lo que demuestra el poder de su interpretación y la conexión que lograron establecer con el público. En Amor de alquiler, la casa de Ömer es al principio un espacio impersonal, un mero escenario para el fingimiento, pero acaba siendo el lugar donde Defne y Ömer se abren el uno al otro, se revelan sus verdaderos sentimientos y se enamoran perdidamente superando todos los obstáculos que se interponen en su camino. Y por último, pero no menos importante, no podemos dejar de mencionar Medcezir. Esta serie, aunque está más enfocada en el drama juvenil y los conflictos generacionales, también nos muestra con gran detalle cómo los espacios, tanto físicos como emocionales, se convierten en testigos silenciosos de las relaciones entre sus personajes. Yaman, un joven humilde pero con un gran corazón, que es adoptado por una familia rica, debe adaptarse a su nueva vida en Altınköy, un exclusivo barrio donde la riqueza y la ostentación contrastan con su origen humilde. La gran mansión donde comienza a vivir se convierte en un escenario de nuevas amistades, rivalidades, secretos que amenazan con salir a la luz, y romances adolescentes que florecen con intensidad. La serie explora temas profundos como el choque de clases sociales, la búsqueda de la identidad, las inseguridades de la juventud y, por supuesto, el primer amor, que en este caso se vive de una forma tan intensa como dramática. El género es un drama juvenil con toques románticos, que te mantiene pegado a la pantalla con sus giros inesperados, sus diálogos ingeniosos y sus personajes que se graban en tu memoria para siempre. Los actores principales son Atay Ulusoy y Serine Isarkaya, quienes interpretan a Yaman y Mira, cuya química en pantalla fue muy celebrada por los fans y que se convirtió en un referente de las series juveniles.
Un dato curioso que resalta la calidad de esta producción es que la serie es una adaptación de la famosa serie estadounidense de OC, pero con un toque turco que la hace única, con sus propios matices culturales y su propia forma de contar la historia. En Medcezir, la mansión no es solo un simple lugar de residencia, sino un símbolo de la nueva vida de Yaman, el espacio donde aprende a adaptarse a su nueva realidad, el lugar donde se forjan las amistades, las enemistades, y donde florece su amor con Mira, una relación que marcará su vida para siempre. Y con esto, llegamos al final de nuestro recorrido por algunos de esos nidos de amor que nos han enamorado en las series turcas. Hemos visto cómo un simple espacio, una casa, un barrio, un lugar de trabajo, puede convertirse en el escenario donde se forjan amores intensos, donde se esconden secretos oscuros, donde se descubren pasiones desbordantes y donde se construyen relaciones que nos marcan para siempre. Hemos visto que el nido de amor no es solo un lugar físico, sino también un reflejo de las relaciones que se construyen en su interior, de las dinámicas familiares, de las luchas personales, de los sueños y las aspiraciones que se cocinan entre esas paredes. Y como hemos podido ver en la historia de Kerem y Hande, la magia que existe en la pantalla puede traspasar la barrera de la ficción y convertirse en una realidad palpable, en un amor que te inspira y te hace creer en la fuerza de las conexiones humanas. Espero que hayan disfrutado de este viaje emocional tanto como yo. Me encantaría saber cuál de estas series les gusta más, y qué otros ejemplos de nidos de amor en series turcas les vienen a la mente. Dejen sus comentarios abajo, estaré encantado de leerlos y responderles. Y por supuesto, si les ha gustado este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos amantes de las series turcas, y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden que cada semana tenemos un nuevo vídeo para ustedes con lo mejor del mundo de las series turcas. Así que no se pierdan nuestros próximos contenidos. Hasta la próxima y sigan disfrutando de las mejores historias que nos regala la televisión turca.